Les doy la bienvenida a Introducción a las Ciencias Agropecuarias en el área de Química. Hoy veremos la unidad 1, Conceptos Básicos de Química. Mi nombre es Paola Campitelli, soy ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agropecuarias. Si examinamos los materiales que nos rodean, encontraremos una inmensa variedad que incluyen diferentes colores, texturas, dureza, solubilidad y durabilidad. Los materiales de nuestro mundo ofrecen marcadas y al parecer infinitas diferencias y a pesar de ello solo existen unos 118 elementos, es decir, 118 clases de átomos que dan lugar a la diversidad de elementos que conocemos. En cierto sentido, esos átomos son como las 27 letras del alfabeto que se van uniendo y combinando para formar la gran cantidad de palabras que existen en nuestro idioma. Ya en el año 1911, un científico postuló que los átomos de esos elementos poseían la mayor parte de su masa y toda su carga positiva centrada en una región muy pequeña y extremadamente densa a la que llamó núcleo. La mayor parte del volumen total del átomo era el espacio vacío en el que otras partículas se movían alrededor del núcleo y esas partículas se denominan electrones. De esto se desprende que los átomos están conformados principalmente en su núcleo por neutrones y protones y alrededor, en las órbitas u orbitales, giran los electrones. Existe lo que se denomina masa relativa y carga de las partículas subatómicas. Desde el punto de vista de la química podemos adoptar una visión muy sencilla del átomo porque solo hay tres partículas que ya mencionamos, partículas subatómicas, el protón, el neutrón y el electrón, que afectan el comportamiento químico de los átomos. Por lo tanto, los átomos están constituidos por partículas separadas. A pesar de ello, funcionan como una unidad química indivisible. Las principales partículas subatómicas son tres: el protón, el neutrón y el electrón. El protón y el neutrón conforman el núcleo del átomo y el electrón está en la periferia. Estas partículas subatómicas o fundamentales tienen masa y carga eléctrica propia. Sus masas y cargas eléctricas son constantes y específicas. Los valores reales o absolutos de sus masas son muy pequeños, como puede observarse en la presente tabla. Así, el electrón tiene una masa en gramos de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. El protón, una masa de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, que es la misma masa que tiene el neutrón. Pero si hablamos de masas relativas, unidades de masa atómica relativa, podemos decir que el electrón tiene una masa que se considera 0, el protón tiene una masa de 1 y el neutrón tiene una masa de 1. La masa de un átomo depende fundamentalmente del número de protones y neutrones núcleo que lo constituyen. El conocimiento de la masa de un átomo es importante para el trabajo en el laboratorio. Así también tenemos las partículas subatómicas con carga eléctrica en coulombios o cargas eléctricas relativas que se corresponden con un símbolo. En cuanto a las cargas eléctricas, el electrón tiene una carga igual a menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. El protón tiene la misma carga eléctrica pero con número positivo y el neutrón no tiene carga eléctrica. Las cargas eléctricas relativas van a ser menos 1 para el electrón, más 1 para el protón y 0 para los neutrones, con los símbolos de E- para el electrón, P o P+ para los protones y N para los neutrones. Resumiendo, podemos decir que los átomos están casi totalmente vacíos. Dentro de su reducido volumen, la mayor parte de la masa se localiza en una pequeña región central que se denomina núcleo.
La carga eléctrica positiva está concentrada juntamente con la masa en el núcleo. En el núcleo entonces se asocian protones y neutrones y allí está concentrada la masa del átomo y la carga positiva. Como el átomo es eléctricamente neutro, si el núcleo está cargado positivamente, en sus alrededores habrá una carga de igual magnitud pero de signo opuesto. Las únicas partículas subatómicas con cargas negativas son los electrones, por lo tanto, estos están alrededor del núcleo. La cantidad de electrones alrededor del núcleo va a ser igual a la cantidad de protones que existen en el núcleo. Esto es muy importante. Todo átomo va a ser neutro en cuanto a carga porque el número de electrones va a igualar siempre al número de protones. Algunas definiciones que nos van a servir para realizar cálculos. Hablemos entonces del número atómico. El número atómico Z es el número de protones en el núcleo, que es en definitiva igual al número de electrones que están alrededor del núcleo en las órbitas orbitales, ya que habíamos dicho en la diapositiva anterior que el átomo es eléctricamente neutro. A su vez, existe otro número que se denomina el número másico. El número másico es el número entero que indica el número de protones y de neutrones que hay en el núcleo de un átomo. Entonces, si el número másico A es igual al número entero que indica el número de protones, podríamos también decir que el número másico A es igual a Z más N, que es el número de neutrones. ¿Qué se entiende por peso atómico de un elemento? El peso atómico de un elemento es la masa del átomo que va a estar casi totalmente concentrada en el núcleo. Por lo tanto, es admisible por ahora considerar que el número de masa es aproximadamente igual al peso atómico del elemento cuando se redondean las cifras. En cualquier elemento que encontremos en la tabla periódica, por ejemplo el sodio, encontraremos el número másico, 23, y el número atómico Z de 11. Pero entonces, ¿qué son los isótopos? Es así que no todos los átomos de un mismo elemento tienen número de masa idénticas y los diferentes tipos de átomos de un mismo elemento se denominan isótopos. Un isótopo en particular de un determinado elemento se identifica especificando su número atómico Z y su número másico A, que corresponde a su número Z y al número de neutrones. Por ejemplo, encontramos los isótopos del hidrógeno. Estos isótopos del hidrógeno básicamente se denominan y tienen nombres propios protio, deuterio y tritio. Como observamos en la presente tabla, el número atómico Z es igual para cada uno de esos isótopos, es igual a 1. Es decir, existe un protón en el núcleo y un electrón en la periferia. Sin embargo, como vemos allí también, se diferencian en el número másico A, donde el protio tiene un número másico A igual a 1, el deuterio tiene un número másico A igual a 2 y el tritio tiene un número másico A igual a 3. Si vemos, los tres isótopos del hidrógeno tienen la misma cantidad de protones y electrones, pero se diferencian en la cantidad de neutrones. El protio no tiene neutrones, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. Esos son los isótopos naturales del hidrógeno. En la mayoría de los elementos, el número de neutrones no es el mismo. Por ejemplo, algunos átomos de cloro tienen 18 neutrones y otros tienen 20 neutrones. Por lo tanto, sus números másicos A serán distintos, con lo cual uno será un isótopo del cloro. Pero no debe confundirse el número másico A con el peso atómico, ya que el número másico siempre va a ser un número entero, ya que resulta de la suma de los protones más los neutrones. Y en el caso del peso atómico, en general no es un número entero, ya que tiene en cuenta la abundancia relativa de los isótopos de ese elemento en la naturaleza.
El peso o masa atómica relativa de un elemento que se encuentra en la tabla periódica representa el promedio de los pesos atómicos relativos de todos los isótopos que forman ese elemento, teniendo en cuenta sus abundancias relativas. Veamos ahora qué es la unidad de masa atómica relativa. Los átomos son partículas extremadamente pequeñas. Incluso la partícula de polvo más pequeña que pueda apreciarse a simple vista contiene 1 por 10 a la 16 átomos. Obviamente no es posible pensar un solo átomo en un solo átomo y el manejo de estas cantidades sumamente pequeñas resulta dificultoso, pero existen métodos experimentales para determinar su masa en relación con la del otro. Por acuerdo internacional, la masa atómica, algunas veces conocida como peso atómico, es la masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica, UMA. Una unidad de masa atómica se define como la masa exactamente igual a 1/12 de la masa de un átomo de carbono 12, que es el isótopo del carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones. Entonces, primero deberíamos conocer cuál es el valor de la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Entonces, si dividimos 1,9933 por 10 a la menos 23 gramos, que es lo que pesa el isótopo de carbono 12 dividido 12, encontraremos que la unidad de masa atómica UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esa unidad de masa atómica UMA también se conoce con el nombre de Dalton. Queda así definida la UMA con la cual se establecen las masas relativas a esa unidad. Una vez definida la unidad de referencia UMA, es posible definir el peso, masa atómico relativo de un átomo como un número que expresa cuántas veces es mayor la masa de ese átomo que la unidad de masa atómica. Cuando decimos, por ejemplo, que el oxígeno pesa 16 UMAs, estamos diciendo que pesa 16 veces más que la 12ª parte del isótopo de carbono 12. Cuando decimos que el carbono pesa 12 UMAs, estamos diciendo que pesa 12 veces más que la 12ª parte del isótopo de carbono 12. Cuando decimos que el hidrógeno pesa 1 UMA, estamos diciendo que pesa lo mismo que la unidad de masa atómica. Ahora, antes de seguir incorporando nuevos conocimientos, te recomiendo que empieces a hacer